Esto pasó hace alrededor de 2 años. Era un viernes por la noche y yo estaba trabajando en mi puesto de tacos en las afueras de la ciudad. No era un local famoso, pero me esforzaba cada día por hacer las mejores salsas. Encendí las luces parpadeantes, puse la carne a asar y escuché música en el radio. Solo estaba yo y el murmullo lejano del viento. Mientras sazonaba la carne sentí una brisa fría. Al principio lo ignoré. El aire de la noche siempre podía ser un poco helado, pero esa noche se sintió diferente. Pronto escuché un sonido extraño, como el tintineo de monedas justo detrás de mí. Me di la vuelta rápido, pero no había nadie. Miré alrededor y todo parecía normal. Reí de mí mismo, pensando que era cansancio. Sin embargo, la inquietud empezó a calar en mi mente. Las noches siguientes, los ruidos se hicieron más persistentes. A veces escuchaba pasos suaves que se acercaban y luego se detenían. Otras veces, me parecía oír susurros apagados, como si alguien intentara hablar desde la oscuridad. Intentaba concentrarme en mis tacos, pero la paranoia iba apoderándose de mí. Noté que algunos clientes, esos que entraban en la penumbra, parecían desaparecer después de hacer su pedido. Miraba el lugar vacío y mi corazón se aceleraba. ¿Por qué nadie más se daba cuenta de esto? Una noche un cliente apareció. Era un hombre con un sombrero que cubría su rostro. Pidió un par de tacos y el silencio entre nosotros era denso. Cuando le serví, se quedó mirándome. Sus ojos escondidos parecían profundos y vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme. Antes de que pudiera preguntarle algo, se dio la vuelta y salió sin un sonido. Cuando me asomé, ya no estaba. Era como si se hubiera evaporado. Me quedé contando las horas, sintiendo que mis pensamientos me estaban volviendo loco. La tensión aumentaba. No podía explicarme los ruidos y los clientes desaparecidos. Intenté convencerme de que todo era parte del cansancio. Pero los murmullos y pasos se intensificaron con la quietud de la noche. Creí ver una sombra moverse entre las luces del letrero. Era difícil saber si estaba despierto o soñando. Una vez me encontré con un viejo taquero que había trabajado en la zona por años. Se me acercó y, en un susurro, me contó historias de taqueros que nunca regresaron a casa. Me quedé helado. Justo en ese momento, escuché una risa apagada detrás de mí. Me giré y no había nadie allí. La sensación de ser observado se intensificaba cada noche. Un par de mañanas después decidí que ya no quería trabajar de noche. La inquietud me seguía como una sombra. Pero cada vez que cerraba el puesto, me sentía atrapado por aquel lugar y sus secretos. Quería entender, pero no podía. Mi mente estaba en un ciclo de terror. Esa noche, mientras cerraba, el aire se sentía pesado. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché nuevamente ese tintineo. Mi corazón latía a 1000. Giré, esperando ver al sombrerudo, pero solo había sombras. La oscuridad me envolvió. Capítulo 2. Decidido a no volver a salir y enfrentar esos temores, apagaba las luces del puesto. Pero algo en el aire me decía que no estaba realmente solo. La niebla se había acumulado alrededor de mis pies como si intentara arrastrarme hacia el suelo. Caminé hacia mi auto, con la sensación de que los ojos invisibles me observaban. Esa certeza me hizo acelerar el paso, y me metí rápidamente dentro del vehículo. Mientras conducía no podía dejar de pensar en el viejo taquero. Sus palabras pesaban en mi mente. Nunca regresaron a casa. ¿A dónde se iban? ¿Qué les pasaba? La City se transformaba en un laberinto. Cada calle conocida era ahora un camino hacia el horror. Mi mente se debatía entre la lógica y la locura. Decidí escapar de esa angustia. Así que el sábado siguiente volví al puesto con un amigo. Solo hay que sacar el tema, ver qué piensan los demás, le dije, aunque yo mismo dudaba de la decisión. Él se mostró escéptico, pero aceptó. Así que los dos nos pusimos a asar carne. La música sonaba más fuerte esa noche, y traté de distraerme hablando de otras cosas. Pero cada vez que la conversación se deslizaba hacia ese lugar oscuro de mi mente, una sombra pasaba despacio por la esquina de mi ojo. Miraba a mi amigo con una sonrisa nerviosa, y él solo fruncía el ceño ajeno a mi inquietud. Cuando las luces parpadearon,
y el aire se volvió más helado. Una sensación de ansiedad me atrapó por completo. Entonces lo escuché. El tintineo resonó más fuerte que nunca, como si alguien estuviera a punto de hacer un pedido. Me giré, incapaz de contenerme. Mi amigo, al darse cuenta de mi expresión de horror, se volvió inquieto. «¿Qué pasa?», preguntó. Pero antes de que pudiera responder, vimos como un hombre encapuchado se acercaba al puesto. Su figura era extraña, casi como una ilusión. Cuando llegó a la ventana, su rostro permanecía oculto. Mi amigo se quedó paralizado mientras yo intentaba respirar con normalidad. «¿Tacos?», murmuró el hombre con una voz rasposa. No supe qué responder. Miré a mi amigo, pero él estaba tan aturdido como yo. De repente, el hombre extendió la mano hacia el mostrador, y en ella había monedas antiguas que caían como si estuvieran hechas de aire. Sonaban como si fueran miles. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi amigo tomó la palabra tratando de romper la tensión. «No aceptamos monedas así, amigo. ¿Quizás pesos?». El hombre no se movió, solo miró fijamente a mis ojos. En ese momento, sentí un frío profundo que caló hasta mis huesos. «Esas monedas tienen valor», dijo el hombre, y una risa apagada lo acompañó. Era un sonido macabro que me hizo temblar. Mi amigo, sintiendo el ambiente denso, intentó dar un paso atrás, pero la sombra se movió más rápido. «Venda tus tacos y llévate las monedas», insistió. Era como si supiera que estábamos atrapados. Mi capacidad de razonar se desmoronaba. Miré el rostro del hombre y algo dentro de mí se encendió. Justo cuando iba a responder, la oscuridad se convulsionó a nuestro alrededor. De repente el aire cambió. Todo a nuestro alrededor se tornó inestable, y el hombre comenzó a desvanecerse. Pero no se fue solo. Pude distinguir a otros hombres en la oscuridad, susurrando, esperándonos. Mi amigo y yo nos miramos, entendiendo que eso era solo el principio. Nos quedamos en silencio, horrorizados, sin saber cómo salir de esa pesadilla. Lo que había comenzado como un simple trabajo nocturno, se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar. La idea de regresar al puesto era ahora un dilema que me atormentaría. Aún no comprendía la conexión entre esos hombres y los taqueros desaparecidos. Mientras las luces parpadeaban una vez más, sentí que la noche apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar lo que se avecinaba, o estaba destinado a perderme entre sus sombras? Capítulo 3. Las horas que siguieron fueron un torbellino de incertidumbre. Me quedé parado frente a mi puesto, el olor a carne asada mezclándose con una brisa gélida que me helaba los huesos. Mi amigo, aún aturdido, se sentó en una de las sillas, aferrando el borde de la mesa como si necesitara un ancla en medio de la tormenta que arreciaba en nuestras mentes. «¿Crees que nos estaba mirando?», preguntó, su voz temblando. No le respondí. No sabía qué pensar. El hecho de que el hombre encapuchado nos hubiera encontrado me llenaba de terror. Intenté desviar la conversación. «Tal vez deberíamos cerrar y regresar a casa», propuse, en un intento de mantener la calma. Pero en mi interior, una voz gritaba que no podíamos irnos, que teníamos que entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando noté que algo se movía en la niebla. Al principio pensé que era una ilusión, pero pronto distinguí un par de figuras que se acercaban. Mi corazón se aceleró. Era un grupo de hombres, todos con características similares, encapuchados como el primero. Sus voces resonaban a través de la bruma como un eco lejano. «Tacos. Queremos tacos». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi amigo y yo intercambiamos miradas cargadas de miedo. «Esto no es normal», susurré, pero él parecía estar perdido en sus pensamientos. Mientras el grupo se acercaba, el aire se volvió más denso. Lo que antes eran sombras, ahora se movían a mi alrededor como si las criaturas de la oscuridad fueran conscientes de nuestra presencia. Justo cuando estaba a punto de gritar, uno de los hombres se adelantó. Tenía un rostro desdibujado, como si su piel estuviera hecha de niebla. «¿Vas a vender o no?». Su voz era un murmullo que cortaba el silencio. «No tenemos tacos», respondí. La voz casi se me quebraba.
En ese instante sentí que el miedo me paralizaba. El grupo se agrandó, presionando a mi amigo y a mí contra la mesa. Un sudor frío recorría mi espalda. El hombre de la niebla sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «Sabemos que tienes lo que queremos», dijo. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un canto siniestro. «No tengo nada para ustedes». Traté de defenderme. De repente, vinieron a mi mente los relatos de los taqueros desaparecidos. ¿Habían tenido algún trato con ellos? ¿Qué me pasaría si rechazaba su pedido? La presión creció. Sentí como si el aire se volviera pesado mientras ellos se recostaban hacia adelante, formando un círculo a nuestro alrededor. «Regresa al pasado y trae lo que nos pertenece», dijo otro, sus ojos brillando con un extraño fulgor. «Tu esfuerzo será recompensado». Antes que pudiera procesar sus palabras, noté una bolsa deslizándose en la mesa. Era pequeña, hecha de un cuero desgastado. Estaba llena de monedas viejas, pero no eran las mismas que el encapuchado anterior mostró. Estas parecían tener marcas diferentes, algo que no había visto antes. «¿Qué es esto?», pregunté, incapaz de apartar la vista. «Es lo que necesitas», dijo el hombre de la niebla. «Y recuerda, la noche siempre se lleva algo a cambio». El grupo se dispersó en la oscuridad tan rápido como había llegado, dejando atrás un silencio inquietante y la bolsa en la mesa. «¿Qué hacemos?», preguntó mi amigo, su rostro pálido y asustado. Entonces, lo vi. En la tela de la bolsa brillaba un símbolo que no reconocía. Algo despertó en mí, una conexión oscura que me hacía inquietarme aún más. Donde antes había una sensación de fatalidad, ahora sentía el pulso de un misterio que había sido despertado. «Tal vez esto tenga respuestas», dije, aunque sabía que cualquier respuesta podría ser igual de aterradora. Antes de que pudiera pensar más, decidimos abrir la bolsa. La curiosidad nos empujaba, pero un pálido temor nos paralizaba. Mientras las monedas chisporroteaban en la mesa, un grito desgarrador resonó en la distancia. No era solo un grito cualquiera. Cada nota parecía un lamento, un eco de los perdidos. «Es hora de que las sombras se muevan», pensé, sintiendo que nosotros dos estábamos más involucrados de lo que jamás imaginé. ¿Qué mensajes escondían esas monedas? ¿Y cuál sería el precio a pagar? Las respuestas venían, pero el horror que se avecinaba era inminente. Una vez más, el miedo se apoderó de mí. ¿Podríamos enfrentar esta historia de taqueros en turnos nocturnos, o seríamos nosotros los próximos en desaparecer? Capítulo 4. El grito resonó aún en mi mente mientras el aire se llenaba de una tensión palpable. La bolsa, con sus monedas antiguas, ahora parecía un objeto maldito. Miré a mi amigo, quien contorcía los labios como si tratara de encontrar las palabras correctas. ¿Y si esto es un truco? ¿Qué tal si nos están usando para algo más grande?, sugirió tembloroso. «Lo sé. Pero no tenemos mucho tiempo», respondí, intentando esconder mi propio pánico. Aferré la bolsa contra mi pecho, sintiendo el frío del cuero. Decidimos reprimir la urgencia de huir y empezar a investigar. Miré alrededor. Sospechaba que más encapuchados podrían regresar en cualquier momento. «Vayamos a la cocina. Tal vez allí podamos pensar mejor», dije. La cocina era un espacio familiar, pero en ese momento se sentía como un laberinto. Una niebla parecía infiltrarse por cada rendija. Comencé a revisar las monedas. Cada una tenía inscripciones extrañas, símbolos que parecían bailar con la luz en la cocina. ¿Y si estas monedas son un pasaporte o algo así?, pregunté. ¿Tal vez una forma de ir hacia donde ellos están? ¿Hacia dónde?, mi amigo preguntó frunciendo el ceño. No lo sé. Pero si ellos quieren que regresemos al pasado, tal vez estas monedas pueden llevarnos allí, respondí. La idea era tan absurda como aterradora, pero, a la vez, había algo en mi estómago que me decía que debíamos intentarlo. Antes de seguir, revisé la puerta de la cocina. Cerré bien las ventanas, sintiendo que un par de ojos podrían estar acechando. Al regresar, vi que mi amigo había levantado una moneda. La miraba con atención,
Sus ojos reflejaban un destello de comprensión. «Mira esto», dijo apenas audible. Era una moneda con una imagen de lo que parecía un taquero. La imagen estaba tan bien detallada que era escalofriante. «Me recuerda a don Manuel, el viejo taquero que desapareció hace años», murmuró mi amigo. Su mención me heló. No podía dejar de pensar en las historias de aquellos que habían desaparecido, quienes al parecer se aventuraron demasiado en la noche. «¿Cómo sabemos que esto no es una trampa?» «Es la única pista que tenemos», dijo él con un tono de determinación que no había oído antes. «Si don Manuel estaba involucrado, significa que hay una conexión. Tal vez él descubrió algo que no debía». El grito de antes volvió a resonar, pero ahora era menos distante, más presente. Mis instintos de supervivencia me decían que debíamos actuar rápidamente. «Vamos, probemos abrir un camino», dije con más confianza de lo que sentía en mi interior. Con las monedas en mano, comenzamos a murmurar palabras que casi no comprendíamos. No sabíamos si estábamos invocando algo o simplemente hablando al vacío. Sin embargo, sentí una corriente de energía recorrerme. Era el mismo tipo de energía que había percibido al ver a los hombres encapuchados. La cocina empezó a vibrar suavemente. Los objetos en las estanterías temblaban y luego, de repente, todo se oscureció. No podía ver nada. La oscuridad me abrazó, y en su abrazo supe que habíamos cruzado una línea. Cuando la luz finalmente regresó, estábamos en un lugar diferente. No reconocía la cocina ni el aroma familiar de los tacos. Era un lugar que parecía un mercado, pero desolado, como si algo grave hubiera ocurrido recientemente. La atmósfera era pesada y cargada con un aire raro, y entonces, lo vi. Al fondo, un taquero encorvado, haciendo lo que sabía hacer mejor. Pero su rostro era el de don Manuel, y su expresión mostraba desesperación. Me di cuenta de que no era solo él. Había otros detrás de él. Sin embargo, ninguno de ellos parecía ser libre. «¿Qué hemos hecho?», susurré, pero era demasiado tarde para volver atrás. La noche estaba entre nosotros y había despertado algo que jamás debió ser tocado. Capítulo 5. El aire se sentía denso, como si cada inhalación fuera una lucha. Miré a mi amigo y vi en su rostro la misma mezcla de horror y confusión que yo sentía. Nos encontramos en un mercado que, a primera vista, parecía normal. Pero todo estaba mal. Caleidoscopios de sombras danzaban en las esquinas de mi visión, siendo producto de la luz difusa que salía de las islas de mercancías viejas y polvorientas. Don Manuel seguía ahí, encorvado, picando carne con movimientos automáticos. No parecía notar nuestra presencia, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. La escena era inquietantemente familiar, y eso solo aumentó mi ansiedad. ¿Y si lo que estamos viendo no es real? ¿Y si es una especie de ilusión?, preguntó mi amigo, su voz temblorosa resonando en el silencio pesado del lugar. «Si es eso, es un truco horrible», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Moverme hacia adelante era un desafío. Mis piernas parecían estar llenas de plomo. De repente, una risa resonó en el aire. No era la risa alegre que uno esperaría en un mercado nocturno. Era cruel, y resonaba desde un rincón oscuro. Miré hacia donde provenía, y ahí, entre las sombras, vi más figuras, encapuchadas, observándonos. No era solo don Manuel lo que habíamos encontrado. Era algo más siniestro. «Cálmate», me dije a mí mismo, pero no podía. La tensión crecía y el miedo se desbordaba. ¿Qué querían esas sombras? ¿Qué había pasado con las personas atrapadas aquí? Mi amigo dio un paso hacia adelante, pero lo detuve. «No te acerques. No sabemos qué son». Una sombra se movió rápidamente acercándose a nosotros. Cuando tomó forma, reconocí su silueta. Era un hombre mayor, de cabello canoso, que parecía muy parecido a un conocido de mi niñez. La voz de la figura cortó el aire. «¿Vinieron a ayudar o solo a mirar?», dijo con tono burlón, revelando dientes amarillentos. «Estamos buscando respuestas», balbuceé,
aunque cada palabra se me sentía como un ladrillo en la garganta. Respuestas, ¿eh? La única respuesta que recibirán es que no hay escapatoria de aquí, dijo el hombre mientras se acercaba. Su rostro se iluminó brevemente con la luz de una lámpara, mostrando una expresión vacía. «Muéstranos a don Manuel», gritó mi amigo, repentinamente decidido. La rabia estalló en su voz, cruzando una frontera que yo todavía temía pisar. El hombre sonrió, y en un instante, todos en el mercado se detuvieron. Los taqueros dejaron de trabajar, sus miradas fijas en nosotros. La atmósfera se volvió más pesada. «Siempre hay un precio que pagar», continuó el hombre. «Si quieren a don Manuel, deben estar listos para sacrificar algo. Alguien debe ocupar su lugar». Mis pensamientos se dispersaron. ¿Sacrificar algo? ¿A quién?, murmuré, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. El hombre señaló a un taquero. «Los que sirvieron al pasado deben permanecer aquí. Lo que ellos han hecho no queda sin consecuencias». La presión aumentó, y el círculo de figuras encapuchadas comenzó a avanzar hacia nosotros. «Huyen de la verdad, pero están aquí ahora», gritaron al unísono. Las luces comenzaron a parpadear, y la risa siniestra resonó de nuevo. El reloj parecía moverse más rápido, y el tiempo se convirtió en un enemigo. «No tengo intención de perder a nadie más», grité en un acto de desesperación, pero en el fondo, sabía que no tenía el poder para decidir. «¿Es una promesa o una amenaza?», respondió el hombre con una mirada que atravesaba mi alma. El tiempo se estaba acabando. Teníamos que actuar y pronto. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo que el terror comenzaba a consumir cada parte de mí. La noche continuaba su danza oscura, y sabía que la próxima decisión sería crucial. Capítulo 6. «No podemos ceder», dijo mi amigo aferrándose a un último hilo de valentía. «Debemos encontrar una manera de salvar a don Manuel sin dejar que nos atrapen». Sus ojos reflejaban la determinación, aunque su voz temblaba. «No sé si hay una solución», respondí, sintiéndome atrapado. Las sombras se acercaban más, y la risa burlona del hombre mayor aumentaba en volumen. Una sensación de desesperanza comenzó a anidar en mí. Estamos en un juego que no entendemos. Las figuras encapuchadas se agrupaban a nuestro alrededor, sus rostros ocultos por la oscuridad. El taquero señalado por el hombre mayor parecía desvanecerse en un estado de trance. Tenía que hacer algo, pero no era fácil pensar claro. La presión del silencio se volvía asfixiante. «Alguien tiene que ser el sacrificio», interrumpió una de las sombras, su voz rasposa retumbando en el aire. «La historia se repite como siempre». «¿Qué historia?», pregunté, intentando despejar mi mente. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Las sombras se alimentaban de nuestro miedo, y nosotros parecíamos ser las piezas que se movían en su tablero. «Es la regla», dijo el hombre canoso, dibujando un círculo en el aire con su dedo. «Los que han caído no pueden irse sin que alguien más tome su lugar. Los muertos no dejan este lugar sin un nuevo guardián». Su sonrisa se ensanchó, y vi cómo una sombra detrás de él se retorcía como si le diera vida a su discurso. «¿Guardia de qué? ¿De qué está hablando?», inquirí con un nudo en la garganta. Era como si la realidad misma se estrangulara a nuestro alrededor. «De sus secretos, de sus relatos, de todo lo que han hecho», añadió la sombra, esta vez más cercana a mí. Su aliento frío, envuelto en oscuridad, se sentía tangible. «¿Sabe cuánto ha devorado este lugar? ¿Sabe el precio de ignorar el pasado?». «Basta», grité de repente. Alguien tenía que distraerlos, tenía que ser yo. «¿Qué tal si el sacrificio soy yo? Llévenme a cambio de don Manuel». Mi voz resonó, temblando entre la incertidumbre y la valentía. Las sombras se detuvieron contemplándome. El silencio se hizo pesado y el tiempo pareció congelarse. «Sabio o tonto, no importa, un sacrificio debe hacerse», dijo el hombre mayor, mientras yo me temía que mi oferta no fuera suficiente. «Espera», intervino mi amigo pasándome una mirada urgente.
No puedes hacer eso. Tal vez haya otra forma. Pero la presión y los murmullos de las sombras me cegaban. La lucha había comenzado antes de que me diera cuenta, y ya no había lugar donde escapar. ¿Por qué no aceptan la oferta?, replicó el hombre con desdén. El tiempo corre. El taquero no puede ser salvado. Solo queda el sacrificio. Fue entonces que escuché un ruido. Un aullido distante resonó, como el viento a través de un callejón. Era un sonido extraño pero también familiar. Me giré hacia la fuente, y ahí, iluminada por la luz tenue, vi a una figura más. Una mujer se acercaba, su rostro visiblemente angustiado, pero su mirada estaba llena de propósito. «¡No!», grité con un terror renovado. «¡No te acerques!». La mujer, sin embargo, no se detuvo. Su andar era firme, decidida. Las sombras giraron hacia ella, los murmullos se intensificaron, y el hombre canoso rechinó los dientes. «Es ella. Ella trae más historias». Las palabras resonaron en mi cabeza. Historias. Esa palabra se aferraba a mí, y en ese momento comprendí. Las sombras no solo querían un sacrificio, querían continuar la historia. Y si no encontrábamos una forma de detener esto, todas nuestras vidas quedarían atrapadas para siempre en este mercado oscuro. Los vientos del destino estaban cambiando, y el sacrificio podría no ser lo que todos creían. Pero no sabía todavía a dónde me llevarían esos vientos. Capítulo 7. La mujer continuó su avance, desafiando la oscuridad que nos envolvía. Miré a mi amigo, buscando respuestas en su expresión en shock, pero era como si cualquier intento de comprender lo que estaba ocurriendo se desvaneciera con cada segundo. Las sombras estaban cada vez más inquietas, sus murmullos creciendo en intensidad. «¡Detente!», gritó una sombra, y su voz resonó en un eco sepulcral. «No puedes estar aquí, traes el peso de más historias». Pero la mujer no se detuvo. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Déjala», murmuré a mi amigo, sintiendo que algo en ella podría cambiar la situación. «Puede que sepa algo». Las sombras se acercaron formando un semicírculo amenazante. Me estremecí al notar el brillo de sus ojos, un destello de algo antiguo y siniestro. «Tuiversal», susurró otra sombra, pronunciando una palabra que no entendía. La mujer extendió una mano hacia ellos. «No estoy aquí para hacer un sacrificio. Estoy aquí para recordarles». Su voz era firme, pero el temblor en su mano delataba su nerviosismo. Lo que olvidaron hace tiempo vuelve a reclamarlos. Una de las sombras se retorció, como si estuviera sufriendo. «No puedes cambiar lo que has sido», dijo el hombre mayor, girando su cabeza hacia ella. «Este lugar está construido sobre las historias que han alimentado a los muertos». No sabía qué hacer. La situación era absurda, pero sentí que cada palabra que la mujer pronunciaba hacía que las sombras vacilaran. Mi corazón latía con rabia y esperanza. «¿Quién eres tú?», le pregunté. Dirigía mi voz hacia ella aunque la pregunta sonara más como un susurro. «Soy la voz de aquellos que se han ido», dijo, y parecía que su presencia iluminaba la habitación, aunque ni la luz ni la oscuridad cambiaban. «Y vengo con el peso de las historias que necesitan ser contadas». Las sombras comenzaron a moverse más erráticas, como si un aguijón las hubiera picado. Se tambaleaban y parpadeaban alrededor de nosotros. Las palabras de la mujer parecían tener poder sobre ellas, y eso nos daba una pequeña esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. «¿Dónde está don Manuel?», pregunté de nuevo sin querer perder el hilo de esta nueva realidad que se había presentado ante nosotros. «¿Sabes quién lo tiene?». La mujer asintió. «Él es una de las historias que deben ser liberadas, pero no podemos hacerlo sin enfrentar a quien lo tiene aprisionado». Mi amigo se levantó de repente, su mirada decidida. «¿Entonces debemos enfrentarlos? Hay una forma de salvarlos sin sacrificios». «Sí», respondió la mujer, su voz clara. «Pero necesitamos unir nuestras historias, no solo la tuya, sino también la de todos los que han pasado por este mercado. Es su turno y su deber contarlas».
Las sombras comenzaron a retroceder, inquietas, como si temieran lo que vendría. No pueden hacerlo, gritó el hombre mayor. Las historias no les pertenecen. Al menos tenemos algo más que simplemente ser sacrificios, le respondí, sintiéndome más fuerte al decirlo. Ya no estamos solos. Las palabras resonaron con fuerza. La mujer tomó la delantera, avanzando hacia las figuras encapuchadas que habían gobernado nuestro miedo. Entonces, con un aullido que vibró a través del aire, un destello se irguió ante nosotros, un portal. Brillaba con la promesa de respuestas, de historias que habían quedado atrás. Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Qué será eso? La mujer contestó con su mirada decidida. Es el camino hacia la verdad. Ahí es donde comenzaremos a descubrir lo que realmente se oculta tras las sombras. Pero debemos entrar juntos. Y en ese instante comprendí que toda nuestra resistencia, nuestro miedo y nuestras historias no eran solo un sacrificio, sino la llave hacia la libertad. La decisión era clara, pero también peligrosa. Dudé un momento, pero el tiempo seguía corriendo. Una parte de mí quería quedarme y enfrentar el terror aquí. Sin embargo, la urgencia de salvar a don Manuel me llevó a cruzar el umbral, dejando atrás las sombras, rumbo a una verdad que nos aguardaba. «Vamos», grité, dando el primer paso hacia lo desconocido. Y al instante, sentí que todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 8. Traspasé el umbral y un escalofrío me recorrió. La luz del portal nos envolvió, y sentí que el tiempo y el espacio se retorcían a nuestro alrededor. Mi amigo y la mujer me siguieron, unidos por una mezcla de esperanza y temor. Al otro lado, el paisaje era completamente diferente. Una vasta llanura se extendía ante nosotros. El cielo era una mezcla de tonos morados y oscuros, mientras sombras danzaban en su superficie, como historias atrapadas intentando salir. «¿Dónde estamos?», le pregunté, sintiendo que la ansiedad empujaba mis palabras. La mujer pareció aliviada, aunque sabía que aún estábamos en peligro. «Estamos en el campo de las historias olvidadas», respondió. «Aquí es donde nuestras voces pueden resonar más fuerte». Fruncí el ceño. «¿Y cómo podemos encontrar a don Manuel?» «Conectando nuestras vivencias», dijo ella, mirando al horizonte. «Cada historia es un hilo. Necesitamos entrelazarlas para liberar a aquellos que han sido atrapados». De repente, un retumbar resonó. Las sombras de la llanura se tornaron más vívidas, retorciéndose en formas grotescas. La tierra tembló levemente bajo nuestros pies. «¿Ves? Ellos no quieren que lo hagas», dijo mi amigo, claramente nervioso. «Debemos hacerlo», insistí, teniendo solo la idea de que liberar a don Manuel también ayudaría a deshacer el miedo que nos rodeaba. «Contemos nuestras historias». La mujer asintió. Se puso en el centro y con voz clara, comenzó a relatar una historia de su vida. Habló de momentos de alegría y tristeza, de amores perdidos y lecciones aprendidas. Mientras lo hacía, las sombras parecían escucharlas, atentas y sorprendidas, como si recordaran algo que habían olvidado. «Ahora nosotros», le dije a mi amigo. «¿Cuál es tu historia?» Él dudó, pero luego con un profundo suspiro comenzó a compartir su propio relato. Contó sobre su infancia, sobre su amor por la cocina, y cómo cada taco que hacía era un homenaje a su abuela, quien le había enseñado a cocinar. La pasión en su voz fue contagiosa y, a medida que hablaba, las sombras parecían vibrar con energía. Sentí que era mi turno. Junté valor y con la voz temblorosa compartí mi propia experiencia. Hablé de mis sueños frustrados y de la búsqueda constante de encontrar mi lugar en el mundo. Con cada palabra, la conexión entre nosotros creció y las sombras se calmaron, como si escucharan algo que resonaba en sus propias historias. En un momento de claridad, entendí que no estábamos solos. Cada palabra era un eslabón que unía nuestras historias, y el poder de ellas se manifestaba como un brillo tenue que comenzaba a eliminar la niebla en la que estábamos atrapados. Las sombras empezaron a girar alrededor de nosotros,
pero en lugar de amenazar parecían fusionarse. Finalmente, una gran figura emergió del centro de la oscuridad. Su rostro era difícil de distinguir, pero sabía que era alguien importante, alguien que probablemente tenía a don Manuel. ¿Quién se atreve a desafiar la oscuridad con sus historias?, preguntó con voz profunda y resonante. Mi corazón latió con fuerza. La figura era imponente, pero no podía darme por vencido ahora. Somos nosotros, los que hemos venido a contar nuestras verdades, respondí, sintiendo que cada palabra cobraba forma en el aire. Pero justo cuando comenzaba a sentirme seguro, sentí que el aire se enfriaba. Las sombras insatisfechas empezaron a agruparse, y la figura frente a nosotros se hizo más hostil. No podrán liberar a los que están atrapados aquí, dijo. Mi estómago se encogió ante sus palabras. La sensación de urgencia era innegable. Si no actuábamos rápido, nuestras historias se perderían también. De repente, todo se oscureció. Un grito resonó, y por un momento, todo se detuvo. Entonces, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo la dirección de nuestra búsqueda. Capítulo 9. La oscuridad era total y fría, como si todo se hubiera desvanecido en un abismo. Aquel grito aún resonaba en mis oídos. Sentí una mano en mi hombro. Era la mujer. No temas, susurró. Todo está relacionado. Confía en ti mismo. Abrí los ojos, y la escena comenzó a cobrar forma de nuevo. Pero ya no estábamos en la llanura. Estábamos en un pequeño y austero local de tacos. El olor a cilantro y carne asada impregnaba el aire. Las luces parpadeaban, como si quisieran contarnos un secreto. ¿Qué está pasando?, pregunté confundido. ¿Este lugar es real? Es uno de los recuerdos de don Manuel, explicó mi amigo, observando a nuestro alrededor. Nos ha llevado aquí para que entendamos su historia. Miré a mi alrededor y vi a otros taqueros trabajando en la cocina. Algunos hablaban entre risas. Otros luchaban con la presión del turno nocturno. Era un trabajo duro, lleno de desafíos. Entonces, comencé a escuchar fragmentos de historias. Un taquero de cabello despeinado contaba sobre la vez que había inventado un taco especial. No tengo idea de qué se me pasó por la cabeza. Reía, mientras el resto se unía a las carcajadas. Pero el cliente regresó y me dijo que había cambiado su vida. Otro taquero, con una mirada seria, compartía su lucha con la pérdida de su padre. Cada taco que hago es para honrarlo, decía. Cada ingrediente es un homenaje. La emoción en su voz era palpable. Mientras escuchaba, me di cuenta de que las historias eran un refugio y un vínculo entre ellos. Cada taco, cada risa y cada lágrima formaban una red que sostenía sus vidas. Fue entonces que comprendí que don Manuel también había sido parte de eso, de esa conexión. Necesitamos encontrar la manera de unir nuestras experiencias, dije, sintiendo que la ansiedad me invadía nuevamente. Si logramos hablar con don Manuel aquí, tal vez podamos liberarlo. La mujer asintió. Cada historia cuenta. Evolucionemos juntos, démosles fuerza. Nimbus, la figura oscura, aún estaba inquieta al fondo del local. Sentimos su presencia acechante. Se alimentaba de nuestras dudas. Para poder avanzar, debíamos compartir más de nosotros mismos. Te necesito, le dije a mi amigo, y vi cómo su temblorosa resolución comenzaba a tomar forma. ¿Qué te recuerdas cuando piensas en don Manuel? Él cerró los ojos y, después de un momento, comenzó a hablar sobre la primera vez que don Manuel le mostró cómo hacer su primer taco. Su voz, aunque temblorosa, resonó con determinación. Me dijo que cada taco lleva amor en su preparación. Me enseñó que no solo se trataba de comida, sino de compartir. Las sombras se agitaron ante su relato. Nuestros corazones latían al unísono mientras creábamos un puente entre el presente y el pasado. Sentí que había algo profundo en su historia, un eco de lo que don Manuel había querido transmitir. Ahora es mi turno, dije. Con la voz firme, compartí lo que había aprendido de don Manuel, la forma en que había inspirado mis propios sueños a través de su pasión por la cocina,
su alegría al compartir una mesa llena de personas. Las palabras fluyeron, y al hacerlo, las sombras parecieron menguar. Una luz tenue comenzó a surgir del fondo del local. Era como un rayo de esperanza, iluminando las caras familiares de los taqueros. Una más, les insté. Necesitamos más historias. Todos se unieron, cada uno aportando algo de sí mismos. La atmósfera se llenó de nostalgia, de amor, de pérdida. Mientras hablaban, Nimbus retrocedía lentamente, incapaz de soportar la luz que su historia había desatado. Finalmente, una figura familiar emergió del resplandor. Era don Manuel, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad. «Arriba la magia de las historias», dijo con voz cálida. «Ustedes han entendido el verdadero poder. Ahora, unámonos para enfrentar la sombra». No sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa estaba clara. La lucha apenas comenzaba. Capítulo final. Todo comenzó a resonar a nuestro alrededor. La luz aumentaba, y las historias de todos nosotros parecían entrelazarse en una danza vibrante que desafiaba la oscuridad de Nimbus. Don Manuel se acercó a nosotros, y su presencia emanaba una calidez que contrastaba con el frío abrumador del mercado sombrío. «Cada taco tiene un alma, y hoy las nuestras se han unido», dijo, su voz ahora clara y poderosa. «Juntos podemos enfrentar lo que nos ha atrapado». De pronto, la figura oscura comenzó a convulsionar. Nimbus, antes tan inquebrantable, ahora retrocedía, como si la luz de nuestras historias y risas estuviera desgastando su poder. La sombra se retorcía y gritaba en un eco trémulo, zarandeado por las palabras que llevaban en sí la fuerza del sacrificio, la esperanza y la memoria. «Ya no más sacrificios», grité, aunque este esfuerzo fuera solo una palabra en el mar de voces que resonaban a mi alrededor. «No entregaremos más almas ni aceptaremos la oscuridad como nuestro destino». La energía en el aire se volvía tangible. Sentía su presión como si pudiera cortarla con un cuchillo. «Juntos somos más fuertes», añadió mi amigo, sus ojos brillantes, el miedo sustituido por la determinación. Los taqueros que nos rodeaban se unieron a esa fuerza, y cada palabra pronunciada se transformó en un estallido de luz. Las sombras que nos amenazaban ya no eran invencibles. Estaban cediendo ante la autenticidad de nuestra unión. De repente, Nimbus estalló en risas burlonas que desgarraban el ambiente, y en el tumulto, su forma se empezó a desvanecer. ¿Creen que pueden derrotarme con un simple cuento? Los relatos no son más que ilusiones. Pero con cada historia que compartíamos, su poder se debilitaba. Don Manuel tomó mi mano y la de mi amigo, y en ese contacto sentí una claridad poderosa. Las historias tienen el poder de dar vida, y a su vez, de liberarnos. Nuestras voces cancelan la oscuridad. Todo se intensificó. La luz resplandeció como el amanecer, iluminando cada rincón de nuestro entorno. El eco de risas y recuerdos llenaba el aire, y Nimbus gritó de frustración. Su silueta se desvanecía en un torbellino de aire frío. Finalmente un destello estalló, y en un instante que se sintió eterno, todo se tornó blanco. La oscuridad fue devorada, y el silencio tomó su lugar, un silencio lleno de promesas. Cuando la luz se disipó, me encontré de nuevo frente a mi puesto de tacos, con la música suave de la noche resonando en mis oídos. La niebla ya no estaba, ni las sombras pulsantes. Era un lugar que conocía bien, pero algo había cambiado para siempre. ¿Lo logramos?, pregunté, sin poder comprender del todo que habíamos escapado. Mi amigo a mi lado parecía aturdido, pero no había miedo en su mirada. «No sé qué acaba de suceder, pero estamos vivos», respondió, su voz temblorosa pero con un rayo de esperanza. Mientras nos mirábamos, un hombre apareció en la distancia. Era don Manuel, aún con su delantal, sonriente e inspirador. El tiempo parecía haberse detenido nuevamente, pero esta vez era diferente. Era un momento de reunificación. Recuerden, mis amigos, las historias siempre estarán con ustedes. No olviden contar las suyas,
porque son el hilo de conexión entre este mundo y los que han pasado. Y con esas palabras, desapareció, como un susurro llevándose con él el peso de la noche. A partir de aquel encuentro, algo permaneció en mi interior. Los ecos de esa lucha se quedaron susurrando en mi mente. A veces aún recuerdo esas sombras, la forma en que me miraban, el terror palpable. Y la lección aún resuena. Las sombras pueden volver, pero este lugar es mío, y tengo las historias para enfrentarlas. La oscuridad nunca se desvanecerá completamente, porque siempre habrá más historias que contar, más recuerdos que guardar. A veces, me siento a mirar al horizonte de la llanura, y mientras el mundo aparentemente sigue normal, sé que el verdadero desafío no fue solo encontrar la luz, sino recordar las historias que nos fortalecen y mantener el olvido a raya. ¿Volverán las sombras alguna noche? No lo sé, pero tengo un nuevo arsenal. La memoria de aquellos que han pasado y las historias que perduran.